Amado Señor, que nuestros ojos realmente los pongamos en ti, para verte a ti, Salvador, Redentor, el Señor de nuestras vidas. Que fijemos nuestra mirada, Señor, en lo eterno, en lo celestial. Y que descansemos en la verdad de tu palabra para vivir en pro de esto, Señor. Ayúdanos cada día en nuestro caminar a mirarte a ti, precioso Salvador, el perfecto, el santo. Toda la gloria y toda la honra, Señor, la tributamos a ti. Amén y amén. Puede tomar su lugar y por favor acompáñeme a la epístola, carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice así la escritura: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Quisiera introducir este sermón recordando un poco el propósito de las cartas en las Escrituras. Todas las cartas del Nuevo Testamento, por lo general, apuntan a una exhortación, a una corrección o a fortalecer o animar a las iglesias a las cuales esta carta iba dirigida. Muy importante tener en cuenta que las epístolas o las cartas tenían ese objetivo claro: hablar, exhortar, animar en una situación específica para esa iglesia en específico. Algo parecido encontramos y quiero compararle. Las cartas de Juan, un ejemplo, apuntan a la corrección teológica que estaba influenciando a las iglesias de la provincia de Asia Menor. En ese entonces era el movimiento gnóstico, el cual proclamaba que solo unos pocos pueden tener acceso a Dios y por medio de unos conocimientos y misterios ocultos. Entonces Juan escribe una carta a las iglesias en Asia Menor confrontando esa doctrina, esa posición teológica. Ok, en Romanos no es diferente el tema, pero Romanos tiene algo muy particular, y es que Pablo les escribe a los cristianos más una carta doctrinal de mucha importancia, no solo para los lectores de esa época, sino que esa carta es apropiada para nosotros hoy también. La iglesia en Roma estaba conformada, obviamente, por seguidores de Jesús que eran judíos y no judíos, es decir, paganos procedentes de diferentes lugares y de diferentes costumbres. En el año 49, el emperador de la época, Claudio, emite un decreto, un edicto de expulsión de todos los judíos de Roma y les permite 5 años más tarde regresar.
Entonces, cuando los judíos cristianos regresan a Roma, encuentran una iglesia que ha sido permeada por la cultura, una iglesia que ha sido influenciada por otras doctrinas o prácticas culturales que estaban afectando al interior de la iglesia. Entonces, cuando llegan los judíos cristianos, encuentran a los prosélitos, que eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo, los cuales respetaban todas las doctrinas, todos los preceptos de la economía judía y eran considerados miembros plenos de la comunidad. Es decir, habían sido adoptados como tal. Todo esto, y ante esta situación, el apóstol Pablo entonces redacta la carta a los romanos entre los años 57 y 58 con el propósito de recordarles, de exhortarles y amonestarle acerca de las buenas noticias del evangelio. Como consecuencia de esta situación, entonces encontramos en el libro de Romanos una carta con un resumen doctrinal teológico para la iglesia, con un énfasis bien importante, el mandamiento de ofrecer nuestras vidas a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Para expresar esta respuesta, entonces era necesario que los creyentes de la época entendieran la gracia de Dios para con su pueblo en Cristo, encarnando el evangelio para responder de manera correcta a la demanda de Cristo, vivir el evangelio. Esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 13, 16 y 19. Y lo segundo que resalta esto es relacionarnos de manera correcta al entender la voluntad de Dios en el ámbito espiritual. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con la manera en la cual estamos expresando la adoración a ese Dios que decimos conocer. Una adoración con entendimiento, una adoración en la que reconocemos que Él es el único digno de recibir adoración y no una adoración vana, liviana, donde el más interesado en mostrarse soy yo. Entonces encontramos que en la carta a los romanos, el apóstol Pablo despliega hasta el capítulo 11, antes del capítulo 12, una serie de doctrinas. Y encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, les habla de qué es el evangelio para ellos. Y si usted me acompaña, por favor, empieza el apóstol Pablo a recordarles eso. Entonces dice el versículo 3 del capítulo 1, es el mensaje acerca de su Hijo. Escuche muy bien, el evangelio no trata de nosotros, el evangelio trata del mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, del 18 al 3:18, está hablando de la doctrina de la condenación. En el capítulo 3, 19 al 5:11, está hablando de la doctrina de la justificación. Como para recordar todas las doctrinas que le está hablando Pablo a la iglesia. Ahora, algo bien interesante es que Pablo no fue el que inició la obra en Roma. Pablo está mandando una carta a unos cristianos que tal vez no le conocían a él, pero el amor y la pasión por el verdadero evangelio y la situación crítica que estaban viviendo ellos en ese momento, le mueve el corazón a Pablo y emite una carta para animar y exhortar. En el capítulo 5:12 hasta el 8, versículo 13, está hablando de la doctrina de la santificación. Del 8:14 al 39 nos habla de la doctrina de la glorificación. Y la última doctrina que toca Pablo es la doctrina de la elección, hasta llegar al capítulo 12. Ahora,
Esto para recordar qué. ¿Cuál era la enseñanza que los judíos, los prosélitos que estaban en la iglesia en Roma, cuál era la doctrina que ellos estaban viviendo? ¿Cuál era la situación que se estaba dando en ese momento en la iglesia en Roma? Dice la historia que la situación que se estaba viviendo es que cuando llegan los judíos cristianos que regresan nuevamente a Roma, encuentran que la iglesia se estaba tratando de dividir, porque todos estaban optando por su posición frente a la doctrina que estaban viviendo. No estaban realmente viviendo la doctrina de la Escritura, sino que estaban viviendo basados en la cultura o en lo que habían aprendido, era lo que querían vivir. Algo así como vivir en la iglesia, pero estando en el mundo. Algo como aplicar lo que la cultura externa está tratando de influenciar. Lo quiero vivir en la iglesia, lo quiero aplicar en la iglesia, pero no era la manera como debían hacerlo. Eso no era lo que estaba agradando a Dios. Y todo esto entonces estaba generando una división, confrontación entre los hermanos. Entonces Pablo escribe para exhortarles a recordar el evangelio. Les hace un recordatorio exhaustivo con detalle a la iglesia en Roma de lo que es el evangelio, sus doctrinas, teniendo en cuenta que estas doctrinas son vitales para vivir el evangelio en comunidad. Les recuerda que el evangelio no se trata de ellos ni de nosotros, el evangelio se trata de Cristo. Entrando en materia en el capítulo 12, encontramos que Pablo entonces conecta todo lo expuesto en los capítulos 1 al 11 con el capítulo 12 con una palabra bien importante. Ese 12:1 empieza con un por tanto. Ese por tanto es una conjunción, escuche, que indica que lo que sigue, es decir, lo que va a hablar Pablo, deriva de lo mencionado anteriormente. De todas esas doctrinas que Pablo les recuerda, donde les habla de la elección, de la justificación, de la santificación. Todo lo que sigue a partir del 12 se deriva de eso. Es decir, ya ustedes tienen la teoría, vamos ahora a la práctica. Con lo expuesto hasta ahora, entonces, surgen preguntas que debemos hacernos hoy. Y una de ellas es, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de las doctrinas del Evangelio que expone la Escritura? ¿Qué tan conscientes somos de la doctrina de la santificación para nosotros? ¿Qué tan conscientes estamos de todas estas doctrinas? ¿De qué manera estoy viviendo esas doctrinas? ¿O existe alguna doctrina que aún no es clara? ¿Tenemos alguna duda todavía de determinada doctrina que no es clara para nuestras vidas y que influye en la manera en cómo vivimos? Este tipo de situaciones, mis hermanos, no son tan ajenas en nuestro tiempo. Lo que vivía la iglesia en Roma en ese momento. Por tanto, la escritura se hace oportuna para nosotros hoy. La meta, propósito u objetivo de las buenas nuevas de Jesucristo, escuche, es la transformación de nuestras vidas para vivir de manera práctica el evangelio. El evangelio, la escritura, es para vivirla. No es el checklist de todas las semanas en mi vida. Leí, ya leí, oré, ya oré, fui a la iglesia, ya fui a la iglesia. Y no trasciende eso en nuestras vidas. El apóstol está haciendo un llamado con mucho amor y lo vamos a ver enseguida, porque él no les está diciendo como una amonestación como tal, sino un ruego, una petición de su corazón. Mire, hermanos, les ruego por amor a Dios.
Si nosotros nos apropiamos y atesoramos y vivimos el Evangelio, quiere decir que nuestras vidas deben ser directamente proporcionales en nuestro actuar a lo que la Escritura dice. De lo contrario, si nos examinamos, podemos decir, ok, ¿qué está produciendo el Evangelio en mí? ¿Qué está haciendo el Evangelio en mi vida? Y es lo que Pablo le dice a los romanos. Capítulo 6, verso 11 al 13. Acompáñenme allí. Capítulo 6, verso 11 al 13. Dice Pablo a los romanos, escuche, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Algo bien importante. Un por tanto también incluye Pablo en esta parte. Es decir, les está diciendo, todo esto que viene se deriva de lo anterior que les he dicho. ¿Cómo no puede reinar el pecado en nuestras vidas? Cuando la palabra de Dios se hace evidente en nosotros. Debemos recordar puntualmente esto, y es lo que Pablo pretende al decirle a los hermanos en Roma: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Eso es el culto racional de ustedes para Dios. Esta frase marca un llamado de atención a la obediencia. Les ruego por las misericordias de Dios. Un llamado con amor a la obediencia, que por lo que nos presenta el texto no estaba siendo evidente en los cristianos de Roma. Y que traducido planteaba no actuar conforme a su propio deseo, sino conforme a lo que Dios por su gracia ha regalado en Cristo a nosotros sus hijos. La confrontación, quizás por así decirlo, que estaban viviendo los hermanos en la iglesia de Roma, estaba creando división. Eso preocupó a Pablo. Ahora, Pablo les dice, todo esto, mis hermanos, se los ruego por las misericordias de Dios, que tienen que vivir de acuerdo a lo que se les ha enseñado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pablo le dice, presentando sus cuerpos en sacrificio vivo. El doctor Douglas Moo, en su comentario a Romanos, dice que cuando nosotros ofrecemos o cuando ese sacrificio que está pidiendo el Señor en nuestras vidas y lo hacemos, debe ser un sacrificio verdadero, un sacrificio sincero, ofrecido de mente y corazón, es decir, un sacrificio razonable, sabiendo lo que estoy haciendo. Por eso les decía ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestra hábito de buscar de Dios, nuestra relación con Dios? Solo un checklist para cumplir los compromisos y decir, o moralmente satisfacernos y decir, sí, ya cumplí con leer la palabra. No estamos, eso no lo hacemos nosotros por un cumplir, debemos hacerlo, como dice el salmista, deleitándonos en Él. No buscando solamente saciar como una necesidad moral en decir, voy a estar bien, entonces
tengo que leer la escritura. No, eso no es lo que agrada a Dios. Y lo que Dios está pidiendo es, eso te va a costar un sacrificio. ¿O a usted le agrada hacer cosas que no le gustan? Y como es algo que quizá no es tan normal para nosotros, por eso se hace evidente que tiene que ser un sacrificio. Y no le está diciendo, Pablo les está recordando, mire, es un sacrificio que tiene que ser vivo. No como los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que solo era presentar el becerro, la paloma, se le entregaba al sacerdote y él era el que hacía el rito de purificación. Aquí el apóstol le está diciendo, no son esos ritos, es tu cuerpo, es tu vida. Y no de cualquier manera, debe ser un sacrificio vivo. Y otra de las características de los sacrificios era que tenía que ser, no sé si recuerdan, tenía que ser la primera cría, tenía que ser perfecto. El Señor no está demandando eso, pero sí nos está diciendo, tu cuerpo, tu vida, debe presentarlas como sacrificio vivo, santo, que sea algo que agrade al Señor. Es una implicación muy seria para nuestras vidas. El escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, debe traer transformación a nuestras vidas. Si no hay transformación, ¿cuál es el Evangelio que estamos escuchando? ¿Cuál es el Evangelio que estamos viviendo? Al parecer era la situación en Roma. Pero si venimos a nuestro tiempo y nos preguntamos, ¿cuál es el tipo de Evangelio que yo estoy escuchando? Y nos examinamos de qué manera estoy viviendo yo para el Señor. Según el diccionario bíblico, el cuerpo es el instrumento del alma. Y sus miembros son instrumentos, ya sea de justicia o iniquidad. En nuestra época hemos normalizado tantas frases muy comunes ya entre nosotros, que en muchas ocasiones nos muestran como más espirituales. Una de ellas es caminar con Cristo. Pero ¿usted sabe las implicaciones directas que conlleva esta frase? El pastor Miguel Núñez dice que caminar con Cristo implica, escuche bien, complacer a Dios. Complacer a Dios. Y el complacer tiene que ver con dejar lo que tanto a mí me gusta, lo que tanto yo deseo, por el bien del otro. Y vamos a ver que todo esto tiene que ver con el problema del corazón del ser humano. La cuestión crítica de toda esta situación tiene que ver con el corazón del ser humano. No es algo fácil. La batalla que libramos en nuestra mente entre la naturaleza pecaminosa, yo, mi ego, mis deseos, mi posición, mi orgullo, y la naturaleza divina, que tiene que ver con la obediencia a Dios, con mi sumisión al Padre, con mi sumisión a lo que dice la Escritura de cómo debo vivir. Y por eso Pablo les dice, les ruego por las misericordias de Dios, escuche. Y esto es algo que es como un caballito de batalla, decimos en Colombia, a diario en nuestra vida cristiana, en nuestras fuerzas. No es en lo que yo puedo hacer que puedo alcanzar transformación en mi vida. Y Pablo por eso les dice y presenta como tal
un ruego y lo lleva a la dimensión de las misericordias de Dios, porque es algo que nosotros no podemos hacer. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y es algo que nosotros no podemos alcanzar. Es algo que viene de parte de Dios. Nuestras acciones, por tanto, debe ser fruto, producto o resultado de lo que Dios, por su palabra, ha hecho en nuestras vidas. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en medio de las pruebas, llevándonos a depender solo de Él. Y que no digamos que todo eso, lo que hemos alcanzado, es producto de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra autosuperación, porque solo es por la misericordia y gracia de Dios que podemos alcanzar a acercarnos a Él. Por tanto, este tipo de comportamiento revela, manifiesta la condición caída, nuestra condición, y demuestra una vez más que necesitamos conocer más y más a Cristo. Porque cuando le conocemos, podemos entonces ofrecer, presentar ofrenda de adoración espiritual. Y es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y ese sacrificio, escuche, no va a ser como tal un sacrificio porque le conocemos y lo que queremos es deleitarnos en Él. Y como queremos deleitarnos en Él, vamos a darle a Él lo que Él es digno de recibir, lo que Él merece de nuestro corazón. Por tanto, no podemos dar adoración espiritual si no dejamos que Dios, por su Espíritu, produzca transformación en nuestros cuerpos por medio de su palabra. Reitero, la cuestión crítica de todo radica en el corazón. Dice Jeremías 17, 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice el profeta. Verso 10, responde el Señor. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Escuche, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Otro pasaje. Está el perfecto Jesús hablándole a los imperfectos, discípulos, fariseos. Está en Mateo 15 donde dice, pero de lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Examinándonos, ¿qué podemos decir de la adoración que le estamos brindando a nuestro Dios? ¿Es una adoración sincera? ¿Es una adoración honesta? ¿Es un culto racional que agrada a Dios? Con esto, pensando en esto, podríamos preguntarnos, ¿estoy contaminado? ¿Estoy complaciendo a Dios en mi vida? ¿Estoy viviendo de tal manera que lo que hago agrada realmente a Dios? Pero el apóstol no nos deja ahí. La solución a esto es la renovación de nuestra mente. ¿Por dónde empezamos?
Entonces el apóstol está diciendo en el verso 2, y no se adapten a este mundo, sino, escuchen, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Paul Tripp, el escritor, en su libro Guerra de Palabras, expresa lo siguiente: nuestras acciones y palabras revelan los problemas del corazón. Nuestras acciones y palabras revelan los problemas del corazón. En la parábola del fruto, en Lucas 6, 43 y 45, Jesús usa una metáfora y en sus palabras, Él dice que nuestras palabras y acciones son moldeadas y controladas por los pensamientos y motivos de nuestro propio corazón. Es decir, un árbol de mango no va a dar naranjas. Por esa razón sabemos que es un palo de mango. Existen 6 aspectos esenciales en nuestras vidas como individuos, como seres humanos, y son inseparables de cualquier vida humana. Y ellas interactúan entre sí y dan forma a la naturaleza humana. Esto lo dice Dallas Willard. Y los 6 aspectos son, escuche, pensamientos, sentimiento, voluntad, cuerpo, contexto social y el alma. ¿Qué son los pensamientos? Entonces dice que son las imágenes, los conceptos, los juicios, las conclusiones que nosotros hacemos. Pone cosas ante nuestra mente de varias maneras. Una de ellas es la percepción y la otra es la imaginación. Y estas nos capacitan para considerarlas en varios sentidos. Y en este sentido, o en este orden, trazar sus interrelaciones. Es decir, mi pensamiento se basa, o lo que emite mi pensamiento son imágenes a partir de las cuales concluyo. Emito un juicio de valor sobre las cosas. El segundo aspecto es el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Es una sensación, es una emoción, representa una sensación que puede ser agradable o dolorosa. Nosotros por eso sabemos que algo nos gusta o no, que nos duele o no, junto con una atracción o repulsión, rechazo con respecto a la existencia o posición de aquello acerca de lo cual se piensa. La conexión, escuche, entre pensamiento y sentimiento están íntimamente conectados y se ha considerado que la mente está formada por la unidad de ellos. Es decir, de mis imágenes y los juicios que emito de ellas, la sensación que tengo de ellas. Eso dicen que es la mente. Y es a donde el apóstol está hablándonos en el verso 2. Renueven su mente. Se dice que los niños, a partir de los 0 años hasta los 5 o 6, son esponjitas donde absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, y eso se va almacenando en el corazón, que luego más tarde forma en ellos su identidad, o lo que manifiestan ellos de acuerdo a lo que recibieron en esa edad. Por eso es muy importante que revisemos
en nuestro corazón. ¿Cómo estamos frente a esto? El tercer aspecto es la voluntad, capacidad de decidir, carácter. La volición o elección es el ejercicio de la voluntad, la capacidad de la persona, escuche, para originar cosas o acontecimientos que de otro modo no existirían o sucederían. La facultad de la volición y los hechos de la voluntad en que ésta se ejercita forman el espíritu del hombre, es decir, es la capacidad para poder hacer lo bueno o lo malo. El cuerpo es la acción, la interacción con el mundo físico. Es el punto focal de nuestra presencia en el mundo físico y social. El cuerpo es y será siempre una parte de nuestra identidad como personas. Como yo sé que usted es quien es, porque ya lo he visto, tengo una imagen suya, sé quién es usted, porque ya he emitido en mi relación con usted un juicio de valor de usted como persona, de usted como ser humano. Cada uno, escuche, de los aspectos de la persona será una fuente de debilidad o fortaleza para la totalidad de la persona, dependiendo de la condición en la que esté. Y tal condición dependerá finalmente del corazón. Todos estos aspectos hablan del corazón del ser humano. Todo esto está en el corazón del ser humano. Se dice que el corazón está conformado por pensamientos, sentimientos, voluntad, emociones. Una persona preparada y capaz de responder a las situaciones de la vida de un modo bueno y correcto es una persona cuya alma está en orden, bajo la dirección de un corazón cultivado que está, a su vez, bajo la dirección de Dios. Las acciones no son imposiciones sobre quienes somos. Las acciones proceden de nuestro corazón y de las realidades interiores que éste supervisa y con las cuales interactúa. El apóstol entonces está siendo bien intencional en su carta a los cristianos de Roma, recordándole en sus letras que había un aspecto crítico en sus vidas que debía ser solucionado. Ellos estaban peleando por tener posición. ¿Qué es lo que la cultura? Es más, estaban practicando y haciendo ritos ajenos a lo que habían aprendido de las Escrituras. Que a Dios se le sigue y se le obedece viviendo sus preceptos, no la cultura ni las tradiciones religiosas. Que para obedecer a Dios y agradarle a Él, es decir, hacer su voluntad, se deben sacrificar mis deseos, porque mis deseos siempre van a ser contrarios a los de Él. En Génesis encontramos un pasaje que dice que el corazón del ser humano siempre tiende al mal. Es la condición caída y es lo que Dios quiere empezar a transformar. Y eso empieza renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento. Para agradar a Dios debo tener en cuenta que mi estándar no es la cultura, no es el mundo, no es mi hermano, no es mi hermana. Mi estándar es Dios. Mi estándar es Cristo. Y a Él, solo a Él, tengo que mirar. Como lo cantábamos ahora. ¿Cuál es nuestra realidad entonces? Los pensamientos constituyen una de las fuentes esenciales de donde procede nuestra vida. Nuestros pensamientos determinan la orientación de todo lo que hacemos, evocan nuestros sentimientos y configuran nuestro mundo y motivan nuestras acciones.
¿Cuál era la acción puntual de los hermanos en Roma? Porque el apóstol les estaba diciendo que debían sacrificar su cuerpo como sacrificio vivo. Porque les estaba diciendo que no debían adaptarse al mundo, sino que debían transformarse mediante la renovación de su mente. Era crítico el tema en la iglesia. Los pensamientos entonces son el lugar en que podemos comenzar a cambiar y dónde debemos hacerlo. Y es allí donde la luz de Dios comienza a alumbrarnos por medio de su palabra. Y es también allí donde el Espíritu de Dios comienza a dirigir nuestra voluntad hacia un creciente número de pensamientos que pueden construir la base para que escojamos ser restaurados en nuestra vida en relación con Dios y su camino. ¿Cuánto deleite encuentro yo a diario al ir a la Escritura? Me estoy deleitando al leer la palabra, me estoy deleitando de tal forma que lo único que anhelo es más y más y más de Él. Solo de esa manera nuestras vidas pueden empezar a ser transformadas, porque nuestros pensamientos van a ir en pro de obedecer lo que ella dice. ¿Todo eso para qué? ¿Qué hay con todo esto? Versículo 2 dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La única forma o manera de yo conocer lo bueno, lo agradable y perfecto de la voluntad de Dios es mediante la renovación de mi mente. Y yo no voy a ser renovado en mi mente si no voy a la palabra. Pablo, el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Ese justicia traducido obediencia. Debemos ver, entender y vivir lo bueno de hacer la voluntad de Dios. Es decir, obedecer a sus mejores ofertas en amor como respuesta a su obra en nosotros. No se trata de mis deseos, de tus deseos, de mis mejores anhelos, de tus mejores caprichos. No. Se trata de Él. Y de entender que lo que Dios hizo por mí a través de Cristo como sacrificio perfecto es suficiente. Porque solo Él cumplió las demandas justas de Dios. Para considerar, mis hermanos, necesitamos entender que no estamos solos en este caminar. El Señor nos ha provisto en su gracia a Cristo para ser transformados por medio de su palabra. Segundo, las disciplinas espirituales nos ayudan progresivamente a encaminar y dirigir nuestros pensamientos hacia Dios, viviendo el proceso de santificación. Si no me gusta orar, si no me gusta leer la palabra, ¿cómo voy a ser renovado? Entonces viene un sacrificio por amor a Él. Viene un sacrificio para agradarle a Él. Que en últimas, el beneficiado voy a ser yo. Entonces voy a buscar orar, voy a buscar leer y a permitir que por su espíritu esa palabra transforme
mi corazón. Porque como les dije ahora, que dicen los escritores, las acciones y las palabras salen de mi corazón. Y es lo que verdaderamente muestra lo que hay en mi corazón. Mis acciones revelan la condición de mi corazón. Por tanto, debemos rodearnos de otros que deseen también ser renovados y transformados para caminar juntos, teniendo en cuenta las implicaciones de esta caminata. Debemos buscar la transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, mediante la adopción de la mente de Cristo, es decir, sus ideas, sus imágenes, la información y patrones de pensamiento. Esto abre el camino para que todas las dimensiones del ser humano sean liberadas de los opresivos poderes de las tinieblas. Primera de Corintios 2. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Corintios 2. Y escuche lo que el mismo Pablo escribe a los cristianos en Corinto. Primera de Corintios 2, versos 11 al 16. Dice así la escritura. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, esto lo cambia todo. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Tremendo lo que termina el apóstol. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser acorde a lo que hay en nuestro corazón. Es acorde a lo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones son acorde a lo que hay en nuestro corazón. Cuando entendemos la obra de Dios en nuestras vidas, cuando aceptamos su perfecto sacrificio, cuando vivimos de tal manera que hay contentamiento en mi corazón por la obra de Dios, cuando hay contentamiento en mi corazón, mi vida va a poder expresar y vivir y actuar de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Debo encontrar deleite al buscar de Dios cada día, cada mañana, en todo momento.
porque solo cuando yo me deleito en Él, solo cuando yo busco de Él, puedo recibir de su Espíritu. Puede su mente hablar a mi corazón. Puede su mente, como dice Pablo, instruirme por su palabra para vivir como una persona que busca darle. Solo de esa manera podré ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y solo de esa manera voy a poder yo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como hombres naturales o como espirituales? ¿Estamos haciendo caso a la voz de Dios, a su palabra, o nos estamos dejando influenciar por la cultura, por lo externo, por lo pagano? Dios desea un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que viva para agradarle a Él. Quisiera que cerráramos nuestros ojos y oráramos al Señor. Pero mientras oramos, pedirle al Señor por su Espíritu que hable a nuestro corazón. Eres el único que puede escudriñar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Él es el único que puede examinar lo más interno de nosotros y revelar por su palabra la condición real de mi vida. ¿Cuán necesitado estamos hoy de conocer más de Dios? ¿Cuán necesitado estamos hoy de deleitarnos en Él? En este proceso de santificación en el que vivimos. Necesitamos ser sinceros con el Señor. Necesitamos ser conscientes de la realidad de nuestra vida. Para vivir en unidad con el cuerpo de Cristo. Para vivir en unidad y poder dar gloria y honra a su nombre. Para poder realmente entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Para poder realmente comprender que solo es por su misericordia y por su gracia. Que somos lo que somos solo por amor de su nombre. Y poder caminar guiados de su mano. Si hoy delante de Dios le pides que te muestre cómo está tu vida realmente. Si hoy puedes hablar con Él allí donde estás. Y examinarte cómo estás presentando tu cuerpo. Cómo como iglesia estamos presentando nuestros cuerpos para Él. Si realmente estamos
siendo transformados, vamos a darnos cuenta que aún nos hace falta mucho, que necesitamos más y más de Él. Así como dice el salmista, cual tierra seca y árida anhelando el agua. Así te necesitamos, Señor, a ti. Porque nuestras vidas necesitan ser saciadas. Nuestras vidas necesitan ser transformadas para vivir una vida que realmente agrade al perfecto Dios, al perfecto y santo Señor. Señor, aquí estamos, tu pueblo. Aquí estamos tus hijos, Señor. Esta carta fue escrita en un tiempo muchísimo atrás. Pero sus principios y su verdad, que encierran tu verdad, Señor, se hacen vigentes para nosotros hoy. Esas palabras de Pablo a la iglesia en Roma, Señor, se hace pertinente para nosotros hoy. Porque quizá no estamos ofreciendo una adoración que a ti te agrada. Y necesitamos conocerte más. Y necesitamos, Señor, ser renovados, transformados en nuestra forma de pensar más y más. Por eso, Señor, te pedimos que por tu Espíritu pongas en nosotros esa necesidad, esa pasión por buscarte y deleitarnos en ti. No por los beneficios, Señor, sino porque queremos corresponder a ese llamado. Porque queremos corresponder en amor por tu sacrificio perfecto. Agradecidos por todo lo que tú has hecho en favor de nosotros, tus hijos. En agradecimiento, Señor, a tu obra, a tu sacrificio perfecto. Ayúdanos por tal motivo, Señor. Ayúdanos a honrarte a ti con nuestras vidas. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Mientras tomas un tiempo allí y hablas con Dios, quiero pedir a los chicos del equipo de oración que pasen. Vamos a terminar cantando una canción. Pero tómese allí el tiempo para meditar en las palabras de Pablo y deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Y el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, le dice en el capítulo 4, verso 8, pensando en que nuestras acciones, muchas de ellas por los pensamientos que tenemos de las cosas, son a veces equivocadas. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos: por lo demás, hermanos, escuche, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Y si resumimos todo lo que el apóstol está diciendo, solo eso lo encontramos en la Escritura.
Y la invitación del apóstol es esa: piensen todo lo que agrada a Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.